también porque a pesar del momento que se vive, han sido fieles al Señor y en esa área también hemos visto la mano de Dios. Y bueno, aquellos que nos acompañan y que participan con nosotros, también le damos las gracias por unirse a través de nuestros servicios en línea. Nos gustaría poder compartir más, cerrar esos vínculos. Puedes acercarte a alguno de nuestros grupos, puedes escribirnos en el chat y estaremos siempre complacidos de orar por ti y de conocer un poco más de ti y que puedas unirte a nuestros diferentes programas donde hacemos iglesia en este momento y a pesar de la pandemia. En esta mañana tengo el privilegio de compartirle la palabra del Señor. El tema que en esta mañana traigo para ustedes dice: aunque afligido, sigo creyendo. La iglesia del Señor, a través del Antiguo Testamento, el pueblo del Señor en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, vivió circunstancias difíciles, vivieron guerras, fueron exiliados, muerte, vivieron muchas veces esto por consecuencia del pecado y la desobediencia. En el Nuevo Testamento también no es excepción. Estos eventos se narran con mucho detalle en el libro de los Hechos, en el nacimiento de la iglesia primitiva. Nuestro Señor Jesucristo fue perseguido. Pedro, Juan, la mayoría de los apóstoles fueron presos, estuvieron detenidos por causa del Evangelio. El libro de Hechos nos narra que Esteban murió a causa del Evangelio, de predicar el Evangelio, dio su vida. Y después de esto se desencadenó una gran persecución que utilizó el Señor como herramienta para que el Evangelio se extendiese por muchos lugares, por toda el Asia. Y gracias a esto, pues nos quedan en evidencia las diferentes cartas, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo también fue perseguido, las diferentes cartas donde él narra las diferentes circunstancias que ha vivido, que tuvo que vivir por el hecho de predicar el Evangelio del Señor y atender las diversas congregaciones en ese entonces, en la época de la iglesia primitiva. Esto no es diferente hoy. Aunque hemos vivido tiempo de bonanza, la historia narra que muchas veces y aún en muchos continentes, en lugares, la iglesia es perseguida. La iglesia es afligida y la iglesia pasa circunstancias difíciles. Dios ha sido bueno con nosotros y en nuestro país, en nuestro continente, se pregona la palabra sin ningún tipo de restricción, pero no siempre ha sido así. Quiero recordarte que nosotros en nuestro ADN, en nuestro credo, estamos llamados a vivir aflicción. Estamos llamados a ser afligidos. Y dentro de esas circunstancias, la Biblia nos regala joyas. Joyas que nos animan, joyas que nos narran circunstancias difíciles que han vivido creyentes alrededor de la historia. Una de ellas es el Salmo 116. Es un regalo de Dios que quiero compartir con ustedes hoy. Me gustaría que fueras a tu Biblia, si tienes a bien, prenda tu Biblia también, si tienes el celular a mano. Quizás pues si estás en Instagram no podrías, pero sería bueno que me siguieras en la lectura. Dice el Salmo 16, yo amo al Señor, porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y en la aflicción. Entonces clamé al Señor y dije, te ruego, Señor, que me salve la vida. Dicen los comentaristas que este salmo no ha sido elaborado con la estructura que utilizaban los salmistas.
Se cree que este salmo es obra de una persona como tú y como yo, corriente, no un adorador, no un salmista, que eran los encargados de escribir con la métrica y con todos los detalles que utilizaba la poesía hebrea. Este es un hombre como tú y como yo, que está viviendo un momento difícil, pero comienza enunciando una gran verdad. Dios escucha. Siempre Dios escucha. Y Él dice, lo invocaré toda mi vida. Llega a esa conclusión, nos enuncia lo que ahora va a ser evidente para ti y para mí. Dicen los comentaristas que este hombre estaba viviendo una circunstancia de salud. Hoy muchos estamos viviendo circunstancias difíciles de salud, escasez. Pero dice este creyente que a él lo sorprendió la angustia. La angustia del sepulcro se refiere a la angustia de la muerte. Él estaba viviendo una enfermedad terminal, una enfermedad crítica de muerte, quizás de repente, como de repente nos ha llegado la pandemia, como de repente algunos hogares hoy estén lidiando con el COVID o con otras enfermedades, con un pronóstico difícil, con una circunstancia que nos angustia, que nos aflige. Él está en esa posición. Él dice que cayó en ansiedad y en aflicción. Y él hace referencia al sepulcro. Y de verdad que los cementerios se percibe la muerte. No sé si ya te has tenido la oportunidad, pero los cementerios no son lugares agradables. Son lugares donde uno sabe que solo queda recuerdo. Donde uno sabe que ahí no hay vida y donde en el mismo ambiente se percibe muchas veces la cercanía, la frialdad de la muerte misma. Y eso muchas veces también lo hemos y quizás lo has experimentado tú por medio de alguna enfermedad. Pero no solo las enfermedades nos ponen en esa situación. También hay circunstancias en la vida que nos ponen en esa situación, donde sentimos la muerte misma se nos ha acercado. Dice, en ese momento difícil, en ese momento frío, en ese momento donde quizás no haya respuesta, donde no hay examen que valga, donde no hay vacuna que exista, donde no hay dinero que pague, donde no hay hombre, ni sabiduría, ni ciencia que tenga una respuesta, entonces clamé al Señor. Y dice, clamó diciendo, te ruego, Señor, que me salves la vida. La vida es algo tan grande que lo podemos palpar todos los días, cada segundo, cada mañana, cada noche que despertamos. Pero se nos hace más evidente, más real, más apreciada cuando vivimos momentos de aflicción, como ahora vivir a nosotros. Pero no estamos solos. Estamos afligidos, pero seguimos creyendo. Sigue diciendo el salmista, te ruego, Señor, que me salves la vida. Y enuncia algo poderoso, algo tremendo. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Tú has experimentado debilidad. Hoy quizás te sientas débil, pero Él es compasivo y es justo. Y la palabra que me gusta más es que Dios es todo, nuestro Dios es todo ternura. Experimentamos la ternura muchas veces en imágenes, en palabras, pero no hay mayor ternura que un padre o una madre cuando en sus brazos puede arrullar a un bebé, a un niño, ¿verdad? Donde sabe que en esos brazos ese niño está seguro, puede dormirse horas incontables sin problema, no importa qué ruido haya alrededor.
No importa si está lloviendo, si hace mucha calor, un niño en los brazos de su padre experimenta la seguridad de un Padre compasivo y justo como nuestro Dios. Y eso es lo que evoca este salmo. Nosotros podemos esperar en momentos de aflicción la compasión, la justicia y la ternura de Dios. Y ese es mi ánimo en esta mañana. Te animo a que puedas experimentar un Dios compasivo. Dice y sigue diciendo, el Señor protege a gente sencilla. No es nuestra mucha inteligencia, ni es nuestra mucha elocuencia, ni nuestra mucha capacidad, ni nuestras elaboradas oraciones. Es la sencillez y la dependencia lo que es donde Él se manifiesta. Él va tras gente, a auxiliar a gente sencilla y débil. ¿Quién más que nosotros somos gente sencilla y débil? Pero dice, Él me salvó. Y cuando sigue diciendo en el versículo 7, ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Mira, querido amigo, que nos sigues. Él no dice, ya puedes, cuerpo mío, brazo mío, o riñón mío, o hígado mío, estar tranquilo. Porque cuando experimentamos la cercanía de la angustia, de la aflicción, no estamos hablando de cosas que uno perciba nada más corporalmente. Aunque la salud nos pone en evidencia lo frágiles que somos, Él está resaltando que hay algo más que lo corporal. Que aunque su dolencia es profunda, su mayor temor es en su alma. La evidencia de su dependencia, la evidencia de su temor, la evidencia de la necesidad inminente de una salvación, el salmista lo refleja en este versículo, pues dice, ya alma mía puedes estar tranquila, porque el Señor ha sido bueno contigo. Puede que en este momento vivamos cosas nuevas, diferentes. Pero si nuestra alma puede recibir rescate del Señor, estarás tranquilo. Y sigue diciendo el salmista, tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas y no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. En esta tierra de los vivientes, cuando Él dice delante del Señor, es que andaré en los pasos del Señor, a eso se refiere. Por eso, porque tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, has estado en un momento difícil conmigo, en mi momento más triste, en mi momento más tenebroso, en mi momento más oscuro, tú no me has dejado tropezar. Por eso yo andaré contigo, por eso caminaré contigo. Y esa es la actitud que a través de los años, a través de los siglos, la iglesia la ha hecho perdurar. Porque a pesar de que estamos afligidos, seguimos creyendo en Dios. Seguimos creyendo. Y esta no es la excepción. Este momento ha llegado, pero nosotros seguiremos creyendo en Dios. Y este momento no nos exime, como el salmista, como tú y yo en algunos momentos de dificultad nos llega la frustración, llega el desánimo, nos enojamos. Y él también pasó, por eso es una joya este salmo, porque él narra esa vivencia también. Dice, aunque digo me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. ¿Tú y yo hemos experimentado eso? Estoy seguro que sí. Querido amigo que nos sigues, que quizás estás empezando en este caminar y la palabra del Señor ha despertado ese interés, quiero animarte
porque vendrán estos días, pero si tienes al Señor podrás estar confiado y podrás decir, yo sigo creyendo en Dios. En mi desesperación, dice, he exclamado, todos son unos mentirosos. Y me conmueve y quizás hasta me hace reír porque puedo verme en evidencia en esta porción de este salmo. En un momento de ira, un momento de frustración, un momento de enojo, él también se sintió desfallecer, se sintió que en todo su alrededor estaba el problema. Dice, muchos decimos, cuando pasamos circunstancias difíciles somos irritables y buscamos alrededor de nuestro todo, en todo vemos problemas y todo nos saca de nuestro quicio, perdemos la cordura. Él está viviendo también esta circunstancia, dice, todos los hombres, dice otra versión, son mentirosos. Ya ha perdido la fe en lo que le rodea, ha perdido la fe en lo que supuestamente podría ser una respuesta para él. En mi desesperación he clamado, todos son unos mentirosos. La vida del cristiano tendrá altas y tendrá bajas, y muy bajas, y sentiremos desfallecer y nos enojaremos y nos frustraremos, pero aún en nuestra angustia seguimos afligidos, angustiados, pero seguimos creyendo. Dice él, después de pasar este periodo difícil, después de pasar esta temporada, quizás después de perder el control y los estribos, dice él, ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Es que cuando hacemos una pausa y ejercemos el dominio propio, cuando ejercemos la paciencia, y cuando descargamos todo sobre el Señor, llegamos a esta conclusión, lo que hemos visto su mano, lo que hemos escuchado su palabra y lo que hemos visto a través de la Biblia, cómo el Señor se ha manifestado por los siglos de los siglos, llegamos a la conclusión y todas esas aguas toman su nivel. ¿Cómo puedo pagarle al Señor a pesar de mi angustia, a pesar de mi aflicción? Dios ha sido bueno. Yo no puedo pagarle su bondad. Sé que estoy viviendo circunstancias difíciles, quizás la enfermedad que está viviendo el salmista lo tiene contra la pared. Aún su angustia nos la ha narrado desde el inicio, ha sentido la muerte misma. Pero dice, yo no puedo pagarle, Señor, por tanta bondad que me ha mostrado. A ti y a mí Dios nos ha llenado la vida de misericordia y de bondad. A pesar de pasar meses, Dios nos ha guardado y tenemos salud. Aunque algunos otros hayan perdido familiares, aunque algunos otros hayan pasado necesidad, también dentro de ese escenario yo sé que puedes ver la bondad de Dios. Espera que bajen las aguas. Controla lo que te altera en ese momento difícil y verás la bondad de Dios. Dice, versículo 13, tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor, tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Eso responde la pregunta, ¿cómo puedo pagarle la bondad? ¿Cómo puedo pagarle la bondad? Él dice, bueno, lo único que puedo hacer, lo único que me llega cerca, pero no lo paga, es aferrándome a la copa de la salvación e invocando el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros nos sostiene. La salvación que hemos obtenido de Dios nos hará superar toda aflicción, toda angustia, aún la pérdida de algún familiar, aún la cercanía de la muerte, aún la pérdida de tu empleo, aún la zozobra y lo incierto de este momento. Aférrate a la copa de la salvación e invoca el nombre del Señor. Porque aunque eso no pague su bondad, será algo
que el Señor le agrada, que llegará ante su presencia como olor grato. Y dice algo más, que es muy profundo, y que tú y yo somos llamados a hacer. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Nosotros llegamos al Señor, Él nos rescató, nos hizo vivir de donde estábamos muertos. Yo tengo voto con Él. Yo tengo promesas que cumplirle a Él. Él es mi único Dios. Y esa promesa, tan solo con esos, será parte de mostrar mi agradecimiento hacia su bondad. No es momento de claudicar. No es momento de dar paso atrás. No es momento de rendirte. Es momento también de ser agradecido con la bondad y la misericordia del Señor y ser fiel en tu palabra y en tu promesa hacia Dios. Porque aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, dice la Escritura. No es momento para renegar de la fe, ni para angustiarte, ni enojarte con Dios. Aunque eso pase, recuerda que la bondad de Dios es infinita.